Hola, buenas tardes. Agradecer vuestra presencia ante todo y también a algunas personas que nos están espiando por streaming y presentaros a Manuel, que fue uno de las personas que estuvo en la flotilla de Gaza. Manuel, yo he estado leyendo en el libro los móviles, su biografía, y es interesantísimo, ¿no? No solamente por haber ido en el barco a Gaza, pero yo creo que eso es uno de sus finales, sino también por su propia vida, ¿no? Que después en el coloquio, si quieres, hablamos un poquito o nos interesamos. Pero es una persona que siempre ha estado vinculada pues a lo que mucha gente hemos estado vinculados, que es al compromiso político y sindical. Y nada, os dejo con él, que nos tiene preparado una pequeña presentación también, y espero que salgamos bastante convencidos de la importancia de que Gaza siga existiendo, ¿no? Bueno, cuando quieras, Manuel. Buenas tardes. Agradeceros vuestra presencia. Lo primero, la presentación del libro es una excusa para hacer solidaridad con Palestina y para seguir hablando de cómo sigue el genocidio en Palestina. Y agradecer también a Elías y a los compañeros y compañeras de Alicante que han organizado este acto y me han dado hospitalidad. Estoy muy contento de andar por aquí. Antes de empezar a hablar, quiero hablar del libro. El libro, yo no pensaba nunca escribir un libro, pero cuando a lo largo de mi vida he ido a sitios que eran muy especiales, acciones colectivas de lucha, siempre he procurado hacer un diario para retener yo ese momento de mi vida, ¿no? Pero también para contárselo a mis compañeros y a mis compañeras, a mi gente, contarles lo que estaba pasando. Pues la gente pregunta qué es lo que... Y entonces ahí se cuenta. Y el tema es que después este viaje estaba proyectado para 2 semanas y tardamos 34 días. Estuvimos navegando desde Barcelona hasta Palestina 34 días. Pasaron muchas cosas, desde mi punto de vista, un mes de movilización extraordinaria en el mundo. No voy a decir en Europa, en España, en el mundo. Y entonces al volver me encontré con que mucha gente había leído los diarios que se pasaban por WhatsApp y además varias personas que no se conocían entre ellas, un amigo que tengo en Sevilla, una amiga en Málaga, otro amigo en Barcelona, otro en Galicia, me regalaron un libro. Habían recogido los diarios, lo habían imprimido, le habían añadido fotos. Este diario no tiene fotos, tiene tres planos de cómo va avanzando la flotilla, pero uno de los libros tenía 350 páginas, un mamotreto que ni he abierto. Y entonces se me ocurrió, bueno, los diarios están hechos, el tema a mucha gente le interesa. Además tenía un amigo en esta editorial, que es una cooperativa, la editorial Atrapasueños, y entonces pues hablé con él y él estaba encantado de publicar esto. Los beneficios del libro van para Palestina, igual que muchas actividades que realizamos para ayudar al pueblo palestino. Entonces vamos a empezar con un pequeño videoclip que dura
4 minutos y me parece que ya sintetiza bastante, aunque yo no cuente muchas cosas. En esos 4 minutos ya se expresa un poco cuál es la tragedia de Palestina. Entonces, vemos el videoclip y luego ya sigo hablando. ¿Se ve bien o apago un poco la luz? La música es muy bonita. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí. Si esto es el nombre de alguien, es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso. Dolor no cabe en 5 letras, no es un rap de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. Harto de ver cómo manipulan mi lengua. No hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Se puede parar hoy mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte. No es un tsunami, aquí es gente con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele. No quiero que suene a música que entretiene. Es un grito, la acción es urgente. Requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibio, si lo hubo, se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre, se le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos Gaza. Dime qué culpa tuvo el niño que con miedo mira un cielo lleno de bolas de fuego que traerían desolación. Y qué culpa tuvo el padre que se arrastró por el suelo para encontrar entre ruegos a su hijo entre un montón. Son futuros sepultados bajo piedras y cemento. Piden paz en sus discursos y financian armamento. Hay madres con afonía tras gritar con agonía entre el silencio noche y día, nombres que se lleva el viento. Ya no queda nada, solo polvo y alambradas. Los columpios balancean llantos, vidas apagadas. Y le apartas la mirada a esta tragedia mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas. Se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derechos. De hecho los quieren echar de aquí, que hay pólvora en sus lechos, balas que atraviesan pechos en cuerpos maltrechos. Por eso parar estos hechos depende de ti. Todos somos Gaza. No me voy de aquí. Si todos somos Gaza. Yo no me voy de aquí. Si todos somos Gaza. Yo no me voy de aquí, ¿sabes? Todos somos Gaza. ¿Qué va? Yo no me voy de aquí. Bueno,
Como he dicho antes, voy a hablar de la flotilla, de cómo se organizó, cómo se desarrolló, dónde acabamos, en una prisión de alta seguridad del régimen de Israel. Pero quiero hablar un poco de cómo se llega a esta situación, una situación de ocupación colonial del pueblo palestino desde hace mucho antes. Entonces, comentar algunas cosas, voy a procurar no enrollarme mucho y lo más rápidamente posible, pero yo creo que algo hay que decir. Luego ya vemos lo de la flotilla y luego un poco cuál es la situación que ahora mismo se está desarrollando. Yo siempre me equivoco hablando también, igual que todo el mundo. Hablamos de judíos haciendo un sinónimo de cionista. El cionismo es una corriente política dentro de una cosa que es completamente legítima, que la gente tenga una religión judía que es tan respetuosa, desde mi punto de vista ateo, es tan respetuosa como el cristianismo, como el budismo, como cualquier otra religión. La gente tiene derecho a creer lo que sea. El sionismo no son judíos, hay que hablar de israelíes, que es un Estado con unas características. Por ahí leo yo mucho, no es un Estado, es una ocupación, entonces dice en las manifestaciones, es decir, una ocupación colonial de otro Estado. Y el inventor de esta corriente, el que aparece como un dirigente con esa idea, un tal Teodoro Herzl, como se pronuncia, que es un judío húngaro. Entonces este hombre llega a la conclusión, la corriente mayoritaria dentro del judaísmo es que el judaísmo son personas de distintos pueblos, de distintas naciones, de distintos colores. Y la idea es intentar la convivencia de unos ciudadanos que tienen una religión judía con otras religiones como el cristianismo o el islamismo. Con el islamismo no han tenido problemas, eso hay que decirlo con claridad. A los judíos no se le han perseguido ni en Oriente Medio, ni en el sudeste asiático, ni en ningún sitio. Se le ha perseguido en Europa. En Europa se hicieron guetos en las ciudades y cuando venían las cosas más dadas, había algún problema, los culpables eran los judíos, que además habían asesinado a Cristo. Habían matado a Cristo. Esta es historia y ahí han sufrido los judíos históricamente. Y entonces este hombre plantea la idea del sionismo que es, para estar seguros, para vivir a gusto, pues vamos a vivir todos los judíos del mundo, todos juntos, en un sitio, en una tierra que discutieron dónde podría ser. Lo de Palestina era una opción. Había una opción en África, había una opción en América del Sur, era una opción. Pero esa idea, en principio, no la compra nadie. Esa idea no la compra nadie. Era una cosa muy minoritaria y además parecía muy loca, por decirlo de alguna manera. Y hay una clave, que es lo que yo quiero decir fundamentalmente, hay una clave que la expresa en esa frase que hay ahí. Nosotros, los judíos, que son judíos europeos, y él habla, Teodor habla por los judíos europeos, que es la comunidad judía bien organizada, con recursos. Nosotros podemos ser los centinelas de Occidente, es decir, un bastión occidental en la Palestina histórica, en la Palestina, dentro de la Palestina, creando un hogar judío, decían, era crear un Estado, pero primero hablaban de hogar judío en la Palestina histórica, y allí vamos a ser los que vamos a defender los intereses
Y el pensamiento occidental, teóricamente muy avanzado, muy democrático, etcétera, en esa época estamos hablando de 1900, fin del siglo XIX, donde el colonialismo inglés, francés, alemán, de Estados Unidos, habían producido millones, cientos de millones de muertos para saquear la mayoría del mundo. Y de ahí viene la preeminencia, la dominación del occidente democrático cristiano sobre el resto del mundo. Pues vamos a hacer, frente a la barbarie asiática, vamos nosotros a defender los intereses del mundo occidental. Y esa es la historia que le compran. Se lo compra el gobierno inglés, el gobierno de su graciosa majestad, por una razón muy simple, porque ese sitio, si hubieran ido al Congo o a otro sitio, no hubiera habido Estado palestino, ni la gente se hubiera ido allí. Pero con esa propuesta, la banca Morgan, la banca Rothschild y los poderes políticos dominantes, Reino Unido o Inglaterra, como queráis, es la primera potencia del mundo en 1900 y lo es hasta la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos le coge relevo. Entonces, es Inglaterra quien compra la idea por una razón, porque en Oriente Medio están las fuentes principales de energías fósiles. Y eso ya lo sabían los ingleses. Los ingleses ya en Irán estaban explotando ya el petróleo en 1907 y estaban explotando en Cuba y estaban... no todos los yacimientos se descubrieron al mismo tiempo, se fueron descubriendo conforme se descubrían. Allí mandaba en Oriente Medio, después de la Primera Guerra Mundial. En 1917 me lo voy a pasar. En 1917 el Balfour era el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra. Y entonces el Balfour ya dice de manera oficial, imaginaros que ahora lo diría Trump o cualquier otro del gobierno, dice el ministro de Asuntos Exteriores, la primera potencia del mundo, dice, vamos a crear el hogar judío en Palestina. Y lo está diciendo cuando todavía no ha acabado la Primera Guerra Mundial, pero ellos ya han ocupado Palestina. Y además se han dividido Oriente Medio con los franceses. Los franceses se quedan con Líbano y Siria y los ingleses se quedan con Palestina, Jordania e Irak. Y entonces, y ya ocupaban, antes de eso ya ocupaban, ellos mandaban en la India, en muchos países africanos, etcétera. No os voy a contar. Y entonces, este es el tema. A partir de que las potencias, el imperialismo occidental, acepta esa idea como algo genial, porque van a tener allí un Estado de colonos europeos, que unos se van por una cosa, por una causa, otros por otro, algunos obligados. Voy a decir que ellos, además de hablar con el gobierno inglés, con el zar, como había en el primer cuadro, también con Hitler, más tiempo. Hay un pacto, un acuerdo entre el Partido Sionista, que se conforma como Congreso Internacional Judío, algo así, era el núcleo del sionismo. Llega a un acuerdo con Hitler, con el gobierno nazi, para que 300.000, se calcula que alrededor de 300.000 judíos alemanes, que son ciudadanos alemanes, rubios y como todos los alemanes, pero de religión judía. Y entonces esos judíos que están discriminados o perseguidos, todavía no estaba el tema de lo que pasó después, pero ya hay una animosidad y se plantean como en otra ocasión histórica como los malos de la película, los culpables de todo. Pues bien, pagando un dinero
al gobierno alemán nazi pueden salir 300.000 personas de allí, pero con la condición de que fueran a Palestina. Es decir, ese partido no pagaba, no hacía gestiones para que esas personas judías discriminadas en Alemania pudieran irse a Argentina, a Estados Unidos o a Suecia. Tenían que ir a Palestina, porque formaba parte de una operación política de sumar una masa humana que pudiera crear los cimientos de un Estado. Esta es la cuestión básica. Meto aquí una idea que es el Biden, una cosa que ha dicho repetidamente. Si no existiera el Estado judío, habría que inventarlo. Y coincide exactamente, y esto estamos hablando de 1986 y luego han seguido con esa idea. Y digo, desde principios de siglo, ese es el elemento. Luego podemos hablar del judaísmo, del sionismo, de los cristianos sionistas. Luego hay mucha historia religiosa para justificar las cosas. El fondo del asunto, el imperio occidental necesita el petróleo y el gas de Oriente Medio, no hay más historia. Y aquí este dato, la importancia de Oriente Medio en cuanto 1/3 del petróleo del mundo, más del 40% del gas natural y sobre todo cruce del mundo, el centro del mundo. Asia con África, con Europa y con paso hacia América a través del Canal del Suez. Y por ahí no solamente es las fuentes de energía. Ahora tenemos un problema en el mundo nuestro porque con la guerra con Irán, los fertilizantes, una gran parte se producen allí y no van a poder venir aquí. No van a poder venir porque ahora mismo no hay circulación, pero es que el daño a los pozos de gas de la zona impide las fábricas de fertilizantes funcionan con gas. Se pueden cambiar, pero cambiar no se cambia de la noche al día. Y entonces las fábricas de fertilizantes que hay allí no van a poder mandar fertilizantes. Y las que hay en Europa no tienen gas para echar a andar la fábrica. De manera que se espera una hambruna. Estamos en una situación en el mundo donde, en el mundo avanzado aquí, nos creemos que esto va a ser cosa de una subida puntual de la gasolina en la gasolinera y que hay que pedir al gobierno que subvencione un poco el precio. La cosa va a ser muchísimo más dura. Ya mismo estamos racionando la energía y ya mismo muchas compañías aéreas están suprimiendo vuelos y se va a racionar el carburante de los aviones. Es una cosa mucho más escasa, sale del petróleo, pero en mucha menor cantidad que la gasolina y por lo tanto es mucho más difícil de conseguir y va a ser una de las cosas que van a ocurrir. Esto lo voy a pasar, esto también son cifras del petróleo, me parece importante muy rápido. Estados Unidos, el primer productor del mundo del petróleo, con 13 millones de barriles diarios que producen, pero consumen 22. Entonces Trump, la persona más embustera y con más cara del mundo, está diciendo no pasa nada con el estrecho de Hormuz, que se vengan todos los barcos europeos a Estados Unidos que les vamos a vender, que nosotros tenemos mucho petróleo. Es mentira, no tienen petróleo ni para ellos, por eso tienen que ir a robar petróleo a Venezuela y por eso tienen que ir a robar petróleo a Irán. Es decir, esa es la situación. Y además, desde ya hace tiempo, la producción, la extracción de petróleo y gas está en declive. Desde 2040, 2050, no sé en qué año, no muy lejos, quizás podamos verlo algunos, la situación va a ser de una
gran escasez de energía. Y se está hablando de la transición energética y la transición energética no acaba de arrancar. Y luego pues, entramos en Palestina, cómo se construye el Estado de Israel, el régimen de Israel. Se construye así. Y esta foto es bastante antigua, es de 1948. Se parece mucho a las fotos de Gaza, porque así se construye el Estado de Israel y así se sigue construyendo el Estado de Israel. Hay un genocidio inicial para expulsar a los palestinos de su tierra. Es mentira que Naciones Unidas aprobó eso. Aprobó otra cosa que además se tenía que discutir, pero antes que se empezara a discutir cómo iba a ser ese reparto que los ingleses avalaban, los Estados Unidos avalaban, las milicias israelíes, de acuerdo con la ocupación inglesa se va el 13 de mayo de 1948. El 14 de mayo, un día después, Israel se proclama de manera unilateral el Estado de Israel, de manera unilateral y según sus propios planos, no según los planos que se estaban discutiendo en Naciones Unidas. Y esa matanza ocurre un mes antes de la declaración de independencia. Desde que ellos diseñan un plan de lo que va a ser su proyecto de territorio para crear el Estado de Israel, hay aproximadamente 620 pueblos palestinos que son arrasados. Algunos, los primeros, son arrasados a sangre y fuego, porque estaba la gente allí, y entonces las matan a todas. Matan a todo el mundo. Destruyen las casas, hacen un solar del pueblo y allí siembran árboles. Y le cambian el nombre al sitio. Hacen su toponimia o como se llame, y entonces eso se va a llamar ahora de esta manera. Y intentan borrar la historia y la identidad del pueblo palestino, porque se trata de expulsar a los palestinos de su tierra, que es lo que ocurre. 2/3 de 1.200.000 personas que vivían en Palestina, 800.000 huyen después de matanzas como esta. Cuando se acercaban las milicias, la gente salía pitando. Y entonces, lo que se conformó como primer Estado de Israel, allí quedan 400.000 palestinos que ahora tienen pasaporte israelí. Son ciudadanos de cuarta categoría. Sí, por mucho pasaporte que tengan, son musulmanes. Son musulmanes y, por lo tanto, los musulmanes no caben en el proyecto de Estado de Israel. Esas 800.000 personas que huyen de Palestina se refugian en 2 sitios de Palestina que son Gaza y Cisjordania. Lo que quedaba de Gaza, una franja pequeña de 45 kilómetros de larga y 8 de ancha, y Cisjordania, que es bastante más grande. Pongo este mapa para que se vea un poquito. Donde pone franja de Gaza, la franja ni se ve, las letras lo tapan porque un sitio es chiquitito. Y luego Cisjordania, que está enfrente, más para arriba, y así se ve un territorio más grande. Pues los palestinos que huyen, los 800.000 palestinos que huyen, se refugian en Gaza. El 80% de la población de Gaza son descendientes de esos palestinos que huyen. Y en Cisjordania no son tantos, pero se hacen muchos campamentos de refugiados palestinos. Y en Líbano, en Siria, en Jordania, el 70% de la población jordana desciende de palestinos. En Irak, en Irán, en Egipto, alrededor de la Palestina histórica hay campamentos de refugiados. La población palestina que vive dentro de lo que es teóricamente Israel,
dentro de los territorios ocupados de Palestina y en todo el entorno hay muchos más palestinos que israelíes. Y ese es el gran problema que tiene Israel. Porque Israel, ese mapa explica un poco la guerra del 67, que es una agresión contra el derecho internacional, un ataque sorpresivo a sus vecinos árabes, un país pequeño pero que está fuertemente armado por Occidente, y en 6 horas, no en 6 días, en 6 horas destruyen la aviación egipcia y la aviación siria que estaba en sus hangares. Entonces, destruyen esa aviación y ya no hay guerra, porque los tanques israelíes no se pueden parar si no tiene algún tipo de armamento que pueda pararlo. Hay dentro de... A los palestinos habéis escuchado hablar de la intifada, las movilizaciones. Como ya digo, el problema de Israel es que los palestinos, ellos lo han ocupado todo. La primera guerra del 48, la guerra del 67, ellos mandan militarmente, económicamente y administrativamente. Ellos mandan en esta tierra. Pero siguen los palestinos allí, hay que ver cómo lo echan, o cómo los matan, intentan. Y esa es la gran tragedia palestina. Entonces, una de las cosas que llevan prometiendo los acuerdos de Oslo, en 5 años iba a haber un Estado palestino, nunca ocurrió, y en 2006 hacen unas elecciones para un parlamento que no podía hacer leyes, pero va a ser un adorno de la autoridad palestina que no tiene autoridad, y parece que vamos construyendo un Estado palestino. Entonces gana Hamás, un partido de derecha y religioso, pero gana porque el pueblo palestino, ante la decepción de los acuerdos de Oslo, y Hamás aparece como un partido que genuinamente lucha por la independencia de Palestina, por la libertad de Palestina. Mientras que Fatah, el partido histórico, aparece como un partido muy supeditado al poder israelí, al régimen israelí. Y luego por el tema de la corrupción. Hamás aparece como un partido incorruptible y la autoridad palestina no. La autoridad palestina tiene mucha financiación para mantener el aparato administrativo que tiene, y la gente no le ve color a esos dineros que recibe la autoridad palestina. De manera que jamás gana las elecciones por mayoría absoluta, pero no le dejan forma a gobierno, a pesar de que son los principios religiosos de la democracia occidental. Quien ha ganado forma a gobierno no lo dejan formar gobierno porque un partido terrorista. Jamás toma el control de Gaza a la fuerza, porque tiene más militancia y más organización que Fatah en la franja de Gaza, no en Cisjordania. Hay una miniguerra civil, hay tiros, hay muertos. Gaza empieza a tener un gobierno de Hamás y Cisjordania un gobierno de Fatah. Ha habido desde entonces muchos intentos de romper esa división, de hacer un acuerdo, porque el pueblo palestino se merece que sus partidos, mientras no consigan un Estado libre y su propia autodeterminación como país, pues que no se peleen entre ellos y luchen por los intereses comunes de Palestina. Bueno, ahí andan, a veces parece que la cosa iba muy bien, no termina de cuajar. Esto lo voy a evitar, pongo esto que es evidente. A partir de que Hamás ocupa el gobierno de Gaza, la política de Israel, de la Unión Europea y de Estados Unidos es un bloqueo económico absoluto.
Los trabajadores de Gaza que trabajaban en Israel ya no pueden salir de Gaza, ningún palestino puede entrar en Gaza, los gazatíes no pueden vender productos, antes exportaban frutas y verduras, tenían ciertas fábricas, pequeñas fábricas artesanales, granjas avícolas, es decir, se ganaban bien la vida, tenían una flota pesquera importante. Todo eso desaparece, el hambre llega a Gaza y se aplica el principio que Estados Unidos lleva aplicando más de 60 años en Cuba. Vamos a empobrecer este país y entonces la gente va a aborrecer a su gobierno y nos van a llamar a nosotros para que los salvemos de su propio gobierno. Eso se aplica en Gaza sistemáticamente, pero además se aplica una política de castigo permanente, porque ellos dicen de manera cotidiana en Israel que Gaza es un nido de víboras. Esa es la concepción que tienen de Gaza. Es un sitio que viven más de 2 millones de palestinos, casi 2,5 millones llegaron a ver ahora con la guerra, por desgracia. Hay menos población porque la han matado, o porque se han tenido que ir heridos, etcétera. Y cada año, a veces 2 veces en un año, a veces cada 2 años, había una operación de castigo. Operación de castigo, de bombardeo de la franja de Gaza, decenas de muertos, cientos de muertos, miles de muertos, según se tratara esa operación de castigo. Muertos la mayoría, como sabéis, como se ha visto en estos 2 años de genocidio, mayoría personas inocentes, muchos niños y muchas mujeres. Al final mataban menos milicianos que estaban en la resistencia que personas civiles, porque ahí no hay cuarteles, no hay infraestructura militar. Cualquier palestino puede ser un miliciano, por eso quieren matar a todos los niños y a todos los palestinos, porque son futuros resistentes y defensores de Palestina. Ese es un cuadro habitual en estos ataques que se dan 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2018, 400 muertos y 10.000 heridos, muchísimos tullidos. Le disparaban a las piernas para dejarlas en Tecoa, muchísimos tullidos en Gaza. Y esta situación de Gaza, la situación de Cisjordania y de Palestina en general, porque dentro de Israel hay los descendientes de aquellos 400.000, pues son 1,5 millones que viven dentro de Israel. Nuestros abogados de la flotilla, cuando nos meten presos, nos cogen presos en alta mar y nos llevan a una cárcel de alta seguridad, nuestros abogados son palestinos. Es un colectivo de abogados palestinos que se prestan de manera gratuita y voluntaria a defendernos en la estructura judicial de Israel. Son palestinos descendientes de los palestinos que quedaron en Israel. Entonces, este pesquero es un pesquero malagueño. He puesto un ejemplo malagueño de la cala de Vélez, de la caleta de Vélez Málaga. Y lo pongo como ejemplo por 2 cosas. Primero, porque este pesquero participó el año pasado en la flotilla. El pesquero Estrella y Manuel. Y pesqueros como este, en 2008, dos pesqueros, 2 naves, a lo mejor no eran pesqueros, han ido pesqueros también, pero 2 naves de este tamaño llegan en 2008 a Gaza y nadie le impide el paso. ¿Qué ocurre? Que miles y miles de habitantes de Gaza van a recibirlo y hay una explosión de alegría y la gente vive
aquello como algo extraordinario de europeo. Esos pesqueros aplican una política que han llevado todas las flotillas, que en cada barco meten el máximo de nacionalidades posibles, de manera que las personas que vuelven a su país pues pueden contar su experiencia en muchos colectivos de su propio país. Y hay una transmisión bastante importante. Esos dos pesqueros, yo conocí a una palestina que está exiliada de 41 años, que vivía en Gaza, entonces, y ella me contaba, en una charla que dimos los dos, me contaba, yo iba todos los días con mi pandilla a la playa, a ver cuándo llegaban los barcos de la solidaridad. O sea, era una cosa para ellos extraordinaria. Al año siguiente, en 2009, se intenta ya, en base a esa experiencia positiva, pues van más barcos. Y entonces Israel dice que allí ya no va a entrar ni un solo barco más. El primero que lo intentó, una lancha militar, una patrullera de esa israelí, lo embiste, lo destroza y casi lo hunde. Ese fue el primero. Otros dos que lo intentaron, pues ya se inicia la política de secuestro de personas y de barcos en alta mar por la flota de guerra de Israel. En 2010, según la experiencia de 2009, dice, a esos barcos pequeños la han cogido muy fácil prisioneros y se la han llevado a Israel. Ahora vamos a mandar un barco grande. Este era el barco grande. Mavi Marmara, un barco turco fletado por una asociación de derechos humanos de Turquía. En ese barco iban muchas personas turcas y también iban de otras nacionalidades, entre ellos 3 personas de España, una mujer catalana, un hombre valenciano y un hombre madrileño. Ellos 3, el valenciano documentalista, y hace un documental de lo que ocurrió en ese barco. En ese barco llegan unos helicópteros y por los helicópteros empiezan a bajar soldados. Mataron a 10 pasajeros, mataron a 9, uno quedó muy gravemente herido y murió 2 o 3 meses después, y 30 y tantas personas heridas. Y este barco no iba solo, iba con muchos barcos pequeños que también apresan y a todos se los llevan a Israel, los meten en la cárcel y finalmente pues los expulsan de Israel. La expulsión de Israel, la gente me dice, qué bien que te han expulsado y no te han dejado preso allí. La expulsión significa para muchos activistas de Palestina que ya no pueden entrar legalmente en Israel y ya no pueden visitar Cisjordania, que era lo que se podía visitar antes. Gaza, desde el 2006, no se podía entrar, hasta que durante 3 años, de 2011 al 2014, cae el gobierno egipcio, que es quien tiene frontera con Gaza a través de la península del Sinaí, en la ciudad de Rafah. Hay una Rafah egipcia y una Rafah palestina. Y en esos 3 años que el gobierno de los militares no está, se permite el paso a pie. No abren frontera para camiones para que entren ayuda humanitaria a Gaza. No se atreve el gobierno a tanto, el gobierno de los hermanos musulmanes, que luego ganaría las elecciones, pero sí empiezan a entrar brigadas de solidaridad. De España salieron unas pocas, que pudimos tener contacto. Yo estuve en 2012 y en 2013, tuvimos contacto con el pueblo de Gaza, con muchísima gente. Aquello fue una experiencia muy positiva. ¿Qué pasa después del 2011? Desde 2010, pues que hay una reacción frente a esos asesinatos del ejército israelí.
hay una reacción de hacer una flotilla más grande todavía. Y con lo que nos cuentan los 3 activistas que habían ido en 2010, formamos un grupo mucho más numeroso, en torno a unas 60 personas, hacemos recolecta por toda España, compramos alimentos, compramos material escolar, compramos medicina y nos apuntamos a una nueva flotilla que va a ir. Y compramos nuestro barco para que vayan los españoles en su propio barco. Ese barco lo bautizamos como Guernica, el Guernica español. Entonces intentamos ahí pongo siempre, lo cuento porque me parece importante. El hombre que está ahí debajo del todo, con la V de Victoria Palestina, es Willy Toledo, sí, que venía en este grupo. Iban intelectuales, activistas, un grupo de gente que potenciaba la solidaridad con Palestina. Bueno, acabo rápidamente porque el gobierno griego de manera ilegal no nos deja zarpar desde Grecia hasta Gaza. Esto es la primavera árabe, esto es Egipto, en la plaza Tahrir, eso ya lo he dicho. Esto permite que se abra la frontera y no podemos ir. No hemos podido ir por barco, vamos a pie. Y de aquí doy un salto a 2024. En 2011, los barcos, las organizaciones que intentaron salir desde Grecia, llegan a un acuerdo de formar la Flotilla de la Libertad. Es decir, se constituye la Flotilla de la Libertad, que es una coordinadora de países, y en cada país hay una organización de solidaridad con Palestina que se compromete a apoyar los barcos y las flotas que vayan a romper el bloqueo a Gaza. Entonces, desde el 2011 al 2024 están yendo barcos igual que al principio, barcos pequeños que van haciendo asambleas, charlas, conferencias por muchos puertos de Europa y mantienen la llama viva de la solidaridad con Gaza y que informa de cómo la situación se torna cada vez más terrible. Este barco grande era el buque insignia que íbamos a llevar, que iba a salir de Estambul. Ahí íbamos cerca de 600 personas. Y luego había 2 barcos más pequeños, más medianos, de pasajeros, y un buque de mercancía con 5.000 toneladas de ayuda alimenticia, de ayuda humanitaria. El gobierno de Erdogan, musulmán, amigo de Palestina, no nos deja de salir, y exactamente igual que el gobierno griego nos impide zarpar hacia Gaza. Nos impide, porque el gobierno de Israel tiene una mano muy larga. Por lo tanto, la flotilla del 2011, las grandes flotillas de 2011 y 2024 se frustran. Y entonces, en 2025, el año pasado, con la experiencia de esa flotilla frustrada y en una situación donde en 2025 ya llevábamos desde octubre del 23 viendo todos los días cómo destruían edificios en Gaza, cómo morían niños, mujeres, cómo había una situación insoportable desde el punto de vista humano, como uno de los que canta ahí, esto no va ni de izquierda ni de derecha, esto va de humanidad, es decir, de no sacar niños de debajo de las piedras. Y entonces, la Flotilla de la Libertad, en mayo, junio y julio, saca 3 barcos. 3 barcos que no tienen repercusión mediática, y el primero de ellos bombardeado en Malta, que le pegaron fuego, tuvieron que
pedir socorro a la Marina de Malta para que el barco no se hundiera también. 3 barcos, los otros 2 son apresados, la gente presa y expulsados de Israel. Y entonces surge otro movimiento al margen de la flotilla, que es la Marcha Global a Gaza. La Marcha Global a Gaza hay mucha gente que está deseando, mucha gente en todo el mundo. Insisto, porque esto ha sido un movimiento mundial global. Basta poner en España, hablo de España que es lo que conozco, sale una página, un chat en Telegram y en un mes hay 3.000 personas apuntadas. 3.000 personas de toda España y muchas de ellas en contacto con asociaciones de solidaridad de Palestina. Y de esas 3.000 personas salen 200 voluntarias para esto, para la Marcha Global a Gaza, que era, tú te sacas tu avión, te pagas tu hotel en el Cairo y te presentas allí. Creo que era el día 11, teníamos una cita. La cita era en un sitio donde iba a haber una flota de autobuses ya apalabrada y más de 2.000 personas nos montábamos en esa flota, íbamos a Al-Arish, una ciudad portuaria importante egipcia que está a 50 kilómetros de Gaza. Íbamos allí, nos bajábamos de los autobuses, íbamos 3 días andando por el desierto del Sinaí hasta la valla de Rafah, hasta la frontera con Gaza. Y una vez allí íbamos con tiendas de campaña, íbamos a acampar allí 3 días. Y después del 6º día de protesta nos volvíamos y habíamos solicitado la autorización al gobierno egipcio. El gobierno egipcio no nos dejó. Es escandaloso que ministros israelíes en la prensa decían: el gobierno egipcio no se atreverá a permitir que los terroristas vengan aquí a la frontera de Rafah. Y efectivamente a hostias, yo digo a hostias, con palos y con látigos, disolvieron una cintada que hicimos en plena autovía que habíamos cortado porque nos impedían pasar hacia Ismailia, que ya está en el canal de Suez, una ciudad que está al borde del canal, y enfrente está la península de Sinaí. No nos dejaron pasar y nos desalojaron a hostias de allí, de la autovía, de la autopista. Esto era el 15 de junio. El 15 de junio. 2 meses y medio después sale la flotilla de Barcelona. En 2 meses y medio, y por un fenómeno que he querido señalar antes. Hay una efervescencia mundial de gente que quiere hacer algo por Palestina. Algo más allá de la concentración, la manifestación, llevar la cufilla o sacar la bandera. Sí, porque la situación es intolerable. En ese momento ya están todos los días muriendo personas de hambre, porque han cerrado la frontera, los camiones de ayuda se pudren en la carretera. Es una imagen que ni el gobierno israelí ni el egipcio querían que se viera. Imaginaros a 2.000 personas andando por la única carretera que hay en el desierto de Sinaí, que va en paralelo a la costa, 2.000 personas marchando por el desierto del Sinaí con nuestras banderas de Palestina y nuestra identificación, y al lado de miles de camiones que están aparcados que no pueden entrar. Sí, eso era intolerable. Por lo tanto, a hostias no echan de Egipto. Y entonces se hace una triple alianza. Junto a la Marcha Global a Gaza había habido en paralelo otra iniciativa similar, pero de países árabes y musulmanes.
Eso es Zumú, que es una especie de coalición de grupos de solidaridad con Palestina que son de Marruecos, de Túnez, de Argelia, de Libia, de Egipto también, y países sobre todo del sudeste asiático, como Malasia, que no son árabes, pero son musulmanes. Y entonces nosotros íbamos andando, como he explicado, ellos iban en camiones, con ayuda humanitaria, iban más de 1000 personas, en una caravana que en el centro de Libia echan para atrás. Uno de los gobiernos que hay en Libia, pues ya sabéis que desde que liberaron a Libia ya no hay Estado y hay mercados de esclavos en Trípoli. Allí llegó la democracia avanzada y ya tenemos mercados públicos de esclavos en Trípoli. Y entonces en ese 2 meses y medio hay una campaña de recogidas de fondos, compramos cada país, se la apaña para conseguir barcos de segunda mano, ese tipo de barcos que veis ahí, barcos muy pequeñitos, donde va entre 8 y 12 personas, y luego hay algunos un poquito más grandes, pero eran 4 nada más prácticamente, esos 2 y otros 2 más similares. Yo iba, el Sirius, el barco azul, el que hay un poquito más grande detrás, el Sirius es la estrella más brillante del firmamento que guía a los marineros y es un velero bergantín de 1907. Que estaba, ya hacía mucho tiempo que no navegaba porque estaba anclado en un puerto creo que era de Lérida o de Barcelona, y era como museo, estaba como museo y algo así. Bueno, recuperamos el Sirio y muchos barcos. ¿Qué pasa con estos barcos? Pues una flotilla de pobres, los barcos durante varias semanas hay capitanes y capitanas, porque iban capitanas también, mecánicos y mecánicas que iban mecánicas también, trabajando de manera voluntaria porque son activistas de la solidaridad, además de su oficio, están trabajando gratis para poner esos barcos a punto para navegar. A pesar del gran esfuerzo que hacen, teníamos que salir 24 barcos de Barcelona y ya nos quedamos ese mismo día, hay 3 que no pueden salir. Y esto es un fenómeno de todo el recorrido. Si se nos iban quedando barcos atrás, también es verdad que se iban juntando barcos. Salen barcos de Francia, salen barcos de Italia, salen barcos de Grecia, salen barcos de Túnez. De Túnez nos decían que iban a salir 40 barcos, al final salieron la mitad, por el mismo tema. Barcos malos, serían buenos en su época, pero de segunda o de tercera mano, de cuarto, como el mío, con más de un siglo de antigüedad. El barco nuestro, pues se nota que es lo que fallaba en nuestro barco. Primero el motor del barco. El barco ese puede andar por vela y casi anda mejor por vela que con motor. Los bergantines eran barcos muy rápidos, tiene 2 palos mayores, un gran velame, pero hay que saber manejar eso. No teníamos marinería para eso. Y por lo tanto vamos con nuestro motor de gasoil. El motor se nos averió 6 o 7 veces. Nos quedamos parados, retrasados, teníamos que correr para coger a la flotilla. El ancla. No había ancla porque el motor del ancla nunca funcionó y entonces cuando teníamos que parar no podíamos anclar. El barco empezaba a dar vueltecitas a muy poca velocidad en círculo. Y era la manera de estar parado, pero no podíamos parar de otra manera. Teníamos un gran depósito de agua dulce que cargamos en Barcelona antes de salir.
nunca probamos ese agua dulce porque el motor, la bomba que tenía que sacar el agua, nunca funcionó. El primer día y el segundo día estuvimos sin luz porque cada vez que enganchaban el motor saltaban todos los plomos. Por lo tanto, agua para beber sí que llevábamos garrafas grandes de 10, 15 litros. Pero para lavarnos nosotros, allí no había ducha, para lavarnos nosotros, pensábamos lavarnos con agua dulce, pues teníamos que lavarnos con agua del mar. Dos en estribor, que es la derecha, y babor, la izquierda, que no se me olvide. En estribor, en el pasillo de estribor, dos cortinas de plástico que no eran transparentes, ahí nos metíamos, sacábamos agua con un cubo del mar y con eso nos lavábamos. En babor teníamos otros cubos para lavar con agua del mar que había que sacar del mar, pues los cacharros de cocina o la ropa. De vez en cuando había que darle un fregadito a la camisa para que no oliera mucho a la camiseta. Y todo con agua. Y luego había dos pequeños váteres. Uno nunca funcionó. Como la nave espacial. Efectivamente. O como el portaaviones Gerald Ford, que le dicen el caca Ford porque no funciona el sistema. Y echa un petazo el portaaviones. Entonces, pues, con agua del mar lavábamos la ropa, los utensilios de cocina. Y, por lo tanto, la navegación era difícil porque las condiciones de aseo y de todo eran muy complicadas. Decía Herbate se averió muchas veces la bomba, por suerte esa bomba sí la arreglamos en distintas ocasiones, pero cuando no funcionaba, de manera habitual había cola. Y cuando se averiaba ya no había cola porque lo que había era un cubo tipo años 50 para hacer nuestras cositas en ese cubo y eso iba al mar. Decía la señorita Ayuso que eso era un viaje de placer para los perros flautas que iban en el barco. Perros flautas o terroristas, según tocaba, éramos una cosa o éramos otra. Pero de placer no hubo ninguno. Sí, no había una gota de alcohol, no subió ni una gota de alcohol al barco. Procurábamos, no porque no, la mayoría yo os voy a decir mi media de edad del barco y de general de la flotilla de 40 años. Sí, iba mucha gente joven. En mi barco íbamos dos abuelos, yo y otro más mayor que yo, un sindicalista español y un sindicalista brasileño que con 78 años. Pero iba también un chico de 18 años de Nueva Zelanda, afiliado a Greenpeace, que cogió su avión, se plantó en Barcelona y hizo la travesía. Es decir, esa era... Y nosotros, en esta primera parte de la flotilla, luego hubo un grupo que salió un poquito después, en esta primera parte de la flotilla íbamos 400 personas. Pues esas 400 personas hubo que seleccionarlas de más de 30.000 voluntarios. Más de 30.000 voluntarios. Y yo creo que eso marca, para mí, un mes histórico de movilizaciones y de solidaridad con Palestina. Yo viví, Paloma lo sabe, en 2003 la lucha, las movilizaciones por la paz contra la guerra de Irak, que están consideradas en España con las mayores movilizaciones que ha habido. Yo digo que estas han sido mayores. En el mes de septiembre, desde 2 años no se ha parado. Igual que aquí se hace un grupo toda la semana,
un acto. A mí me han invitado, en la flotilla, me han invitado a un pueblo perdido de la Sierra de Gredos un sábado ahí a una concentración que desde que empezó la guerra genocida no ha fallado ni un solo sábado. Y son 15, 20 personas, se reúnen en la plaza del pueblo, ponen su tenderete, sus banderas de Palestina y una mujer coge su megáfono y explica lo que ha pasado esa semana en Gaza. Entonces me dieron que por qué no le mandaba una grabación para que explicara mi experiencia de la solidaridad con Palestina, y digo, si estoy en Madrid, pues me acerco cosas. Y fui, los vi y hablé en la plaza del pueblo. Pero si no voy y lo veo, nunca hubiera imaginado que en un pueblecito de la sierra, que no sé ni cómo se llama, pues había una movilización por Palestina. Y eso ha pasado en muchísimos rincones de España. Nos hemos enterado de las grandes movilizaciones, pero no de la gran movilización que había. Y eso en el mes de septiembre se multiplicó. En Málaga, que es de donde yo soy, había muchas manifestaciones, y en Madrid. Pero la gente me contaba, estaba yo en el barco, mi gente me contaba que no tenían nada que ver. La gente que salió a la calle en septiembre con todas las movilizaciones de los 2 años anteriores. Y eso ocurría en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Australia y en Estados Unidos y en todo el mundo. Y yo creo que eso fue lo importante. En esta travesía, esta historia, contar estas cosas las cuento. En el libro cuento, en mi barco iban 14 nacionalidades. Llegamos a ser 39 personas, empezamos 28. Conforme se averiaban barcos, fuimos recogiendo gente, nos juntamos 39, nos estrechamos, dormíamos, no teníamos camarotes individuales, no teníamos camas, dormíamos todos en el suelo en la bodega, no había ni colchonetas, en la cárcel teníamos colchonetas, en el barco no, no teníamos colchonetas para dormir. El servicio era el que era y luego estaban las actividades, teníamos que trabajar, el barco no iba solo, ni había servicio a bordo del barco. Un equipo de cocina, ahí tenéis una muestra del equipo de cocina, de los pinches que todas las mañanas pelábamos un montón de kilos de verdura para hacer potaje que tocara. Todos los días había rancho, todo el mundo comía eso. La división que había era vegetariano o no vegetariano. Y entonces, para los que no éramos vegetarianos, y si había algo de carne, pollo sobre todo, que compramos en el puerto de Barcelona y congelamos y fuimos gastando para consumir. Pero había un equipo amplio de cocina para hacer de comer, desayuno, preparábamos el desayuno, la comida y la cena. El jefe de cocina, lo cuento por si a alguien os suena, era un compañero que se llama Cerigne, que fue diputado de Podemos, un negro muy delgado y muy alto, del cual me hice muy amigo porque es una persona extraordinaria, y él me contaba muchas veces el montón de veces que le han detenido y le han dado paliza por negro. Si hay una denuncia de algo y hay algún sospechoso en la calle, ese es el negro. Y hace 2 semanas, poco más de 2 semanas, le pasó lo mismo. Venía de su trabajo, él trabaja todos los días. A su casa, en el portal de su casa, la policía, este sospechoso, habían robado un coche hacía una semana allí en su barrio, el sospechoso. Mentira, la realidad es que Cerigne en Madrid lo conoce toda la policía. Ha sido diputado, ha salido públicamente en muchos sitios y
lo cogieron porque le tienen ganas. Y él ya había salido públicamente en la tele cuando regresamos de Palestina. Y entonces os cuento las personas que van. Va un diputado argentino que nos contaba cosas maravillosas de Milei. También iban políticos brasileños, sindicalistas como mi compañero, jubilados. Iban turcos y turcas, estadounidenses, polacos, ingleses, irlandeses, un mecánico extraordinario que nos arreglaba el motor siempre. Es decir, muchísima gente que no solamente nos daba una riqueza enorme, pero eso es un regalo, un gran regalo. Es decir, conocer a esas personas que se embarcan sin saber si van a volver o no, sin saber lo que va a pasar, pero con una cosa de que hay que ir e intentar que se pare el genocidio. Había que intentarlo, de alguna manera. Entonces, además nos cuenta lo que pasa en sus países. Y además, estamos en el barco, además del trabajo que hacemos, ya digo, equipo cocina, equipo de limpieza, que había otro equipo de vigilancia. Había que vigilar posibles ataques y eso ocurrió muy rápidamente. Salimos de Barcelona y a la altura de Baleares ya empiezan a rondar los drones por la noche. Eran drones que son de vigilancia, son de espía, para ver qué estamos haciendo, cuántos barcos somos, etc. Adelanto y lo digo, en mi barco, cuando ya estamos presos, y ya llevábamos unas pocas de horas, ya había amanecido, nos cogieron a las 8:30, nos abordaron a las 8:30 de la noche. Pues ya al día siguiente, antes de llegar a puerto, estábamos todos reunidos con 2 soldados a un lado, dos soldados a otro lado, de vigilancia de los presos, y entonces viene otro soldado y se saca un papel del bolsillo y dice que va a pasar lista. Y efectivamente empezó a nombrar y todo el mundo levantábamos la mano. El tío tenía una lista de toda la gente que íbamos allí. Se equivocó en una persona. En un momento dice un nombre y nadie dice nada, pero nosotros ya sabíamos quién era. El diputado argentino que tuvo una infección ocular y en Creta, a la altura de Creta, lo desembarcamos porque el médico, en todos los barcos iban sanitarios. Procurábamos que fuera un médico o por lo menos alguna enfermera, algún sanitario. Pues el médico que te llevábamos en el barco le dice, tú tienes que bajarte e irte a un oculista que te vea porque tiene muy mala pinta. Y el hombre salió llorando del barco, vino una lancha que se lo llevó, sería griega, estábamos en Grecia, era griega, vino la lancha, se llevó al hombre, se fue llorando el hombre. Eso no lo habían detectado. Cuando lo nombraron nadie dijo nada y lo tacharían de la lista. Y enseguida, una vez que después de esa vigilancia del barco, llegamos a Túnez. En Túnez muchos barcos, no pensábamos parar, pero había muchos problemas con la flota de Túnez. Como ya digo antes, muchos barcos no salieron. Y entonces paramos para esperar la salida de los compañeros de Túnez. Paramos en un puerto que se llama Sidi Bouzid, de un pequeño pueblecito muy bonito que se llama Sidi Bouzid, que está en lo alto de una loma, debajo está el puerto. Pues por encima de la loma, más para allá, está el Palacio de la Presidencia de Túnez. Bien. Pues creo que fue la primera noche que ya estábamos allí todos los barcos, hay un ataque ya desde los drones, tiran bombas incendiarias.
Y cae la bomba en el barco empieza a arder, pero tenemos una vigilancia permanente desde el anochecer hasta el amanecer y que están preparados para eso. Y entonces apagan el fuego, no hubo grandes desperfectos. Al día siguiente, no esperamos al día siguiente, teníamos fotos de caer la bola desde arriba, el dron no se ve, pero se ve la bola de fuego cayendo hacia el barco. Y lo denunciamos, lo sacamos en redes, hacemos una rueda de prensa al día siguiente y el gobierno de Túnez dice que eso no es verdad, que no hemos sufrido ningún ataque y que eso es una colilla que nos hemos dejado encendida en cubierta. Inmediatamente el gobierno español, digo por lo que nos toca, pues las noticias españolas las teníamos al momento, apoya la versión del gobierno de Túnez, que no cree que haya habido ataque. Y nuestra versión, pues con el presidente al lado de eso, no va a reconocer que los israelíes pueden hacerle lo que quieran cuando quieran, porque allí no hay una guardia costera que pueda impedir que los drones entren como Pedro por su casa. Al día siguiente vuelve a haber otro ataque. Entonces, en ese ataque ya estamos más preparados, hemos reforzado la guardia a 3 personas y hay ya vídeos, muchas más fotos y sobre todo se apaga el fuego antes, la carcasa de la bomba no se ha consumido y podemos hacerle fotos a esa carcasa. Entonces ya cambia la versión y el gobierno de Túnez, el gobierno español, condena el ataque a la flotilla, sin decir quién ha podido hacer, eso no lo sabemos. No sabemos quién ha podido hacer. Salimos de Túnez, ya muchos más barcos, y a la altura, yo creo que habíamos pasado ya Sicilia. Estábamos más para allá en la punta de la bota, la parte de un poco más allá, creo. Eso en el barco, en el diario se precisa muy bien. Hay un ataque una noche a 14 embarcaciones, a 14. Entonces al día siguiente el gobierno italiano pues dice que va a mandar que eso no es tolerable. El ministro de Defensa, un fascista admirador de Mussolini, y dice este hombre en la prensa, lo tengo en los medios, dice este hombre que es intolerable que el que no se permita la libre navegación cuando es una cosa legal, que llevamos nuestros papeles y que además es pacífica, no llevamos nada, ningún tipo de arma que pueda amenazar a nadie. Pacífica y legal. Intolerable que no puedan ejercer el libre derecho a la navegación. Dice, y además son personas activistas que están haciendo una protesta con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero tienen derecho a hacerla, porque también es una protesta pacífica y legal. Yo digo en el diario, me pareció en aquel momento, que son declaraciones para enmarcarlas en un cuadro en defensa de los derechos democráticos. ¿Qué pasó? Pues que la Meloni le dijo que se callara la boca y que no hablara más. Y a partir de ahí, Meloni la presidenta, empieza a decir que somos unos provocadores, que la flotilla debe de darse la vuelta porque está habiendo unas negociaciones de paz y nosotros nos vamos a cargar las negociaciones. Ese es el planteamiento de la presidenta. Después de ese barco italiano, inmediatamente el gobierno español nos manda otro barco de Cartagena. El furor español. El furor nunca le vimos el pelo, iba más lento que el caballo del malo, nunca llegó a donde tenía que llegar. Cuando estábamos ya cerca de Gaza,
ellos andaban por Sicilia, por allí, y dijeron que si teníamos algún problema ellos enseguida nos socorrían, que ya estaban a una distancia prudencial. Y luego hubo otro barco del gobierno turco que fue el único que nos echó una mano porque la necesitamos. Un barco, una noche de los que se averiaban, hizo agua, había que rescatar a los tripulantes y entonces ese barco rescató a los 12 tripulantes. Los repartió por otras embarcaciones y se llevó 4 personas a tierra que ya no había dónde colocarlas. Fijaros, el buque insignia que llevábamos era el Family. Era un buque de bandera portuguesa que se llamaba Familia. Ahí iba el equipo de dirección. Iba el equipo, iba la Ada Colau, iba la Greta, iba este chico brasileño que es muy buen dirigente, iba el equipo organizador. Pues el Family se le averió el motor un día igual que a nosotros y ya no arrancó nunca más. Hubo que repartir al equipo organizador entre distintas embarcaciones. La Ada Colau acabó en el Sirius. Y esto están, en el diario están los ataques, está la gente que vamos y cómo vamos, cuántos detalles, quiénes son. En el Sirius hay charlas formativas porque teníamos que hacer simulacros de qué íbamos a hacer cuando nos abordaran, para que no nos pegaran tiros como pasó con el otro barco. Y hacemos muchos simulacros reales. Estábamos durmiendo, sonaba la alarma, salíamos corriendo para cubierta a un puesto que teníamos asignado, tenía que ser ese puesto, teníamos un orden repartido, porque habíamos estudiado quién se tenía que poner con quién. Entonces yo, por ejemplo, yo no sé inglés ni papa, tenía que tener algún traductor para cuando los soldados dijeran algo, yo me enterara que es lo que estaban diciendo. Cosas así, hacemos un estudio y un debate también. ¿Quién tiene que estar con quién? En función de las características personales. Hicimos cursillos de ese tipo. Cuando empezaron a tirarnos bombas, empezamos a hacer cursillos de cómo apagar fuego, que no sabíamos dónde estaban los extintores, ya nos los dicen, un cursillo qué tipo de fuego, etcétera. Tenemos que hacer un cursillo de dónde están los botes salvavidas. Yo creí que no llevábamos botes salvavidas, porque no parecen botes salvavidas, son unas cajitas que se camuflan en lo que es el barco y tú crees que es del paisaje del barco, que no. Y es una cajita que tiene una cuerdecita que tú tiras y se abre el bote. Como milagrosamente se abre un bote. No sabíamos ni dónde estaba ni cómo funcionaba. Un cursillo de qué pasa si no podemos ni siquiera abrir los botes porque el barco se hunde rápidamente. Pues bueno, ¿cómo había que tirarse al agua? Dirección hacia donde iba el viento. Siempre, eso es lo que aprendí yo en ese cursillo. Y nadar rápidamente, alejándote del barco, porque el barco va a hacer un remolino que te va a chupar. Y a todo esto, en una de estas charlas, dice, bueno, el capitán que daba la charla, supongo que todo el mundo sabe nadar. Y yo levanto la mano, digo, yo no me hundo, pero nadar, eso de nadar corriendo rápidamente, no. Ya me apuntaron y eso ya se contempla en el operativo de qué pasa si nos hundimos rápidamente. Bueno, esa fue la navegación. No sabíamos si nos iban a pegar fuego, si nos iban a hundir, si íbamos hasta... Eso me daba pánico. Esa imagen yo la pensaba. De noche, que es cuando se hacen los ataques, de noche, tirándome al agua y está flotando en el Mediterráneo hasta que nos rescaten.
el capitán nos decía, esto es una tontería. Primero, en el Mediterráneo no hay peces que vengan a morderos, esto ya no existe, ya no hay peces de esa clase en el Mediterráneo. Y dice, además el agua del Mediterráneo está calentita. Y dice, tenemos que encogernos con el salvavidas puesto, encogernos, hacer un círculo, todos agarrados, y así duramos un día y medio por lo menos. Entonces ya está. O sea que lo puso muy bien, ¿no? Pero yo me lo imaginaba y me daba mucho miedo. Ya con los 3 barcos que iban a ayudarnos de los 3 gobiernos, ya no hubo más ataques y ya pensamos que iba a haber un abordaje. Y volvimos a los ensayos del abordaje. Y está ahí puesto. Esto fue uno de los anuncios que hacíamos desde la flotilla. Esto fue a las 12, ahí lo pone, a las 12:17 del día 1 de octubre. 1 hora y media después aparecen las lanchas militares de la flota israelí de guerra. Ya creíamos que nos iban a abordar, ya había sonado enseguida que lo detectan, suenan las alarmas, hacemos el simulacro, lo hicimos muy bien, muy bien. Habíamos hecho ya mucho, a veces nos salió bordado. Estamos allí, después de ver, nos cortan las señales, porque ellos tienen inhibidores de señales, nos quedamos aislados en cuanto a la comunicación, y casi muy poco después ya vemos a la lancha, empieza a dar vueltas alrededor nuestra. Y entonces yo estaba pegado a armas, detrás tenía armas, yo ya con mi móvil lo tiro al agua, porque los móviles, todo el mundo tenía que llevarlo en el bolsillo y no podía caer en manos del ejército israelí, porque tenemos un montón de información en los móviles. Entonces el móvil va al agua. El capitán también tira su móvil al agua. Fuimos los 2 tontos del barco, porque al final no hubo asalto. Fueron, vieron y se fueron. Volvimos a recuperar las señales y esa noche, de ese día, a las 8:30 de la noche, se volvió a repetir la misma historia, pero entonces sí ya nos abordan. Cuando estaban ya cerca, ya nos habían cortado las señales, ya por megafonía nos dicen, os estamos viendo, vamos a entrar, todo esto en inglés, Subtitulado. A mí me lo subtitulaban. Vamos a entrar, ante el menor movimiento consideraremos que hay resistencia. Nosotros éramos estatuas. Ellos entraron, los vimos. Ese momento de saber cuándo nos van a abordar, cómo va a ser, fue mucho más pacífico que los entrenamientos que habíamos hecho. Que poníamos a soldados entre nuestras que eran muy bestias. Y entraban gritándonos terroristas, nos daban guantazos. Entraron, nos vieron sentados con los brazos en alto, mirando para el suelo, una advertencia de los cursillos: nunca mira a un soldado a la cara ni a los ojos. Actitud de ciguana. Y bueno, nos tuvieron cortaron todos los cables que nos comunicaban con el mundo. Allí nos tuvieron, nos dieron, después de bastante rato, nos dieron, bajar los brazos, hombre, bajar los brazos. Ya bajamos los brazos, pero no nos pudimos mover del sitio hasta las 12 de la mañana, desde las 8:30 de la tarde hasta las 12. Se nos hizo la noche larguísima. Larguísima. Un cuarto de hora, ¿eh? ¿Un cuarto de hora nos queda? Sí. Vale, pues ya acabo para que habléis ustedes también. Mira, voy a poner 2 cositas más.
Esta es a la cárcel donde nos llevaron, la cárcel Quizio, en el desierto del Neguev, por debajo de la franja de Gaza, y lo que pone ahí es lo que más me importa. La cárcel más grande del mundo, en extensión. ¿Qué hace un país tan chiquitito con la cárcel más grande del mundo? Yo creo que es una lectura de lo que es la ocupación colonial de Palestina. Tienen que tener muchos sitios para meter a muchos miles de personas presas. No hay una familia palestina que no haya estado o esté presa en una cárcel israelí. Y sigo, situación actual. Esto es el acuerdo de alto, formaba parte del alto el fuego. Lo que es la franja amarilla, ahí dentro de esa franja amarilla se traza una línea imaginaria amarilla que divide Gaza en dos partes. La parte hacia tierra, donde el 52% del territorio lo va a ocupar el ejército israelí. Y el 48% de la tierra que da al mar, lo que sería la franja azul, está a concentrar toda la población palestina. ¿Cómo se hace esa línea, esa frontera imaginaria de línea amarilla? Fijaros que chapuza. Esa es la línea imaginaria. La línea imaginaria es un bloque de hormigón, un tubo, una chapa, lo pintan todo de amarillo y eso lo van poniendo el ejército israelí a lo largo de la franja de Gaza. ¿Qué ocurre? Ha habido truco, porque ese acuerdo inicial de 52-48 al final se convierte en 60-40, porque ellos fueron, después de una primera línea amarilla oficial, van estudiando el terreno y van adelantando la línea amarilla, la frontera nada más que tiene que coger palo y llevarlo para adelante. Había familias palestinas que dormían delante de la línea amarilla y amanecían detrás de la línea amarilla. Se arriesgaban a que los metieran presos o que les dispararan. Y muchos muertos que ha habido con esa historia. Entonces, ¿qué pasa? El plan de paz, ese fue el acuerdo alto el fuego, que nunca lo han respetado. Van aproximadamente 780 muertos, 100 y pico muertos asesinados, personas asesinadas, porque siguen bombardeando la franja de Gaza. Sigue sin entrar la suficiente comida, si entra comida, no está muriendo la gente de hambre, puede morir de enfermedades, porque tampoco hay ni médicos ni hospitales, está todo destruido. No hay edificios, han muerto personas en edificios en ruinas que este invierno intentaban resguardecerse y con los temporales que había se han hundido edificios donde había gente y ha aplastado a la gente. Las situaciones de supervivencia de los palestinos es desastrosa. No tienen comida suficiente, no hay agua potable. Todos los días están esperando que llegue un camión cisterna para poder coger algo de agua. La gente vive todos los días intentando conseguir algo de agua y algo de comida. Y al mismo tiempo siguen montando escuelas, los estudiantes universitarios siguen estudiando, tienen contactos con sus profesores a través de internet, a través del móvil, siguen intentando mantener la vida en Gaza. Y como digo, la principal resistencia, hay que quitarse el sombrero con la resistencia armada, la heroica resistencia armada palestina. Pero la verdadera resistencia es la del pueblo, como dice la canción, no me voy de aquí. Y esa es la gran guerra que hay en el territorio ocupado de Palestina. Si echan a los palestinos o no lo echan. Si consiguen que en esas condiciones de vida la gente diga no me voy de aquí. Y eso está sucediendo. Y bueno, lo dejo aquí, no voy a contar. Hay muchísimas cosas que contar,
Bueno, pero a ver si... muchas gracias. Damos un turno de palabra, pero también os quiero recomendar que compréis el libro que amablemente lo ha traído la librería Raíces. Es barato, 15 euros. No sé quién decía, no es barato, es que los libros son muy caros. Bueno, pues, no, yo para el precio como están los libros es barato. Y lo firmará Manolo. Y si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que ha sido tan interesante y nos ha dado tanta información que casi podíamos establecer un debate, pero podría ser otro día más. De las 100.000 personas que había para subirse a la flotilla, que hicisteis una selección, ¿qué criterios seguiste? Yo otra pregunta tengo, en toda esta movida no hay ni un judío que esté a favor de Palestina y que... En toda la flotilla han venido judíos, antisionistas. Siempre hay judíos. Lo digo muy cortito. 2 judíos de Estados Unidos, cuando estamos en el puerto ya desembarcados, humillados, porque nos obligan a arrodillarnos y a mirar al suelo. El ministro de Seguridad entra en el muelle insultándonos, y eso se ha visto en la tele. Luego fue a la cárcel también a insultarnos, a decirnos terroristas y a decirnos asesinos de niños judíos. Pues ese hombre se acercó a los 2 judíos que son muy famosos, son influencers en Estados Unidos, son judíos antisionistas. Y él se acercó allí, estaban humillados allí, para que se viera en la televisión israelí la imagen del judío bueno, que era él, y del judío traidor que estaba en el suelo. Bien, los judíos, los 2 judíos, le escupieron a donde estaban mirando para abajo, le escupieron en los zapatos. Y la gente empezó a gritar Free Palestine. Y la gente, todo el puerto, todos los que estábamos presos, Free Palestine. Y entonces el tío salió pitando de allí. Por eso yo siempre he conocido en toda la flotilla a ellos judíos que están en contra del Estado de Israel. Muy bien, un aplauso.